tardes a todos. Gracias por conectarse una vez más con nuestro Doctor Responde cada jueves. Hoy vamos a hablar un tema súper importante por esta temporada y es cómo adherir el autocuidado a esta nueva cotidianidad. Entonces, ya tenemos unas preguntas. Nos preguntan desde Instagram, Natalia Gómez. Mi hijo tiene 7 años, le he explicado con mucho amor toda la situación, pero ha desarrollado mucho temor al salir. ¿Qué puedo hacer? La doctora Carolina Yola, psiquiatra, nos va a dar todas las respuestas. Bueno, gracias Angélica, muy buenas tardes a todos. Con respecto a tu pregunta, Natalia, a pesar de lo difícil que es sentarnos a hablar con los niños y tratar de explicarles realmente cómo es la situación y qué es lo que estamos viviendo, más allá de poderle dar esa parte de tranquilidad y decirle que mientras tomemos las medidas de protección, mientras tengamos una adecuada higiene de manos y mientras esté siempre bajo el cuidado y la supervisión de un adulto, pues es muy difícil poder ir más allá y tomar alguna medida diferente. Cuando nos sentamos a hablar con los niños, tenemos que tratar de que aquello que le queremos explicar, en este caso el escenario en el que estamos viviendo, tenemos que hacerlo en las palabras que ellos utilizan. Es muy diferente a que, digamos, es que lo hice con mucho amor y con mucho cariño, a que yo me siente y le explique en sus palabras. Ustedes saben y tienen muy presente, sobre todo mamá y papá, que los niños se expresan mucho durante o mediante el juego. Entonces, una forma mediante la cual puedo tratar como de aterrizar un poco qué es lo que está sucediendo es mediante el juego con los niños para tratar de poderles explicar cuál es el escenario en el que estamos viviendo. Eso les permite a ellos poder tener una adaptación un poco más clara y un poco más tranquila frente a esta nueva cotidianidad, y a medida que nos ven también a nosotros tomando ciertas medidas, es mucho más fácil que ellos las apliquen y puedan tener mucha más tranquilidad. Si yo como papá, si yo como mamá trato de brindarle algo de tranquilidad a mi hijo, pero si me ven a mí angustiado o si me ven que no tomo las medidas pertinentes, que no me lavo las manos, que no uso el tapabocas, que no estoy haciendo la desinfección adecuada, que no estoy tomando todas esas medidas de bioseguridad que sabemos que tenemos que tomar, pues va a ser mucho más difícil que ellos se adhieran. Y asimismo, si ellos me ven angustiados, si me ven preocupados, si me ven que no lo estoy manejando de una forma apropiada, también les va a generar algo de ansiedad. Entonces, una recomendación es poder explicarles mediante la parte del juego, meterme por allí, mediante su lenguaje, y la otra es tratar de mostrarles ese ejemplo, eso que yo hago, que a mí me brinda tranquilidad, tú también lo puedes hacer y vamos a estar protegidos. Nos pregunta Alejandra Londoño. Hace poco estuve con síntomas de gripa debido a los cambios climáticos. La verdad no he salido de mi casa, pero sentí muchísimo temor. ¿Cómo debemos manejar estas situaciones? Bueno, es usual y es esperado que cualquier persona en este momento presente cierto grado de temor y angustia frente a salir a la calle, frente a presentar una sintomatología de gripa o algo diferente que nos incluya los síntomas respiratorios o fiebre. En primera instancia, la recomendación principal es mantener todas las medidas de bioseguridad, y en segunda, tratar de no llenarnos de información de redes sociales, de fuentes de información que no son seguras, sino que tenemos que tratar de utilizar las redes o utilizar esas fuentes de información que son nuestro médico de cabecera, nuestro médico de la EPS, la llamada precisamente a ese médico que me hace siempre el seguimiento para yo poder tener esa parte de tranquilidad y mantener de ahí en adelante las medidas pues necesarias para poder protegerme a mí y poder proteger a las personas con las que convivo. Nos pregunta Alexandra desde Facebook. Hemos estado realizando videollamadas con la abuela durante este tiempo de cuarentena, pero realmente ella necesita y nos solicita visitas presenciales, pero nos causa mucho temor. ¿Qué nos recomienda en estos casos, doctora? Bueno, la visita del adulto mayor es una visita que, si nosotros no tenemos los cuidados pertinentes, es una visita de riesgo. Entendemos que tanto para el niño como para el adulto mayor, la cercanía, el poder hacerlo de forma presencial, el tacto, el poder comunicarnos mediante ese tacto es muy importante.
puede generar angustia, puede generar cambios en el estado de ánimo en nuestro adulto mayor, que nosotros no nos presentemos, que nosotros no vayamos, que nosotros no estemos presentes. Entonces, si es posible, solo si es posible, que ese acercamiento, entre comillas acercamiento, porque la idea es mantener ese distanciamiento, se pueda realizar con todas las medidas de bioseguridad, donde yo pueda proteger a ese adulto mayor, pues así no sea de forma frecuente, se podría mirar la posibilidad de hacerlo siquiera 1 o 2 veces a la semana y no necesariamente por la videollamada. ¿Qué quiere decir? Que si yo puedo contar con un espacio donde yo puedo visitar a esa persona por menos de 30 minutos, con todas las medidas, con el tapabocas, con una adecuada higiene, sin quedarme más de 30 minutos exponiéndolo, sin ir a llevarle elementos que de pronto hayan estado por fuera de casa y que puedan traer el virus o cualquier otro bicho pues, que vaya a infectar a este adulto mayor, lo puedo hacer. Si yo no puedo garantizar esas medidas, si yo no puedo garantizar que esa visita sea por menos tiempo, si yo no puedo garantizar que yo vaya a visitarlo y que no sea un espacio abierto, que tengamos una buena ventilación, si yo no puedo garantizar que voy a usar los tapabocas, que voy a mantener un distanciamiento, lo mejor es no exponerlo y tratar de recomendarle a ese adulto mayor que tenemos que reestructurar una serie de rutinas en casa para que se pueda mantener ocupado y pueda disminuir los niveles de ansiedad frente al no poder ver a la familia. Nos pregunta Alejandra López desde Instagram. Doctora, ¿cómo se define el autocuidado? En realidad, ¿de qué se trata esta práctica? Ok. La práctica del autocuidado viene desde hace muchos años. De hecho, la palabra en sí significa cuidar de uno mismo, ¿ya? Entonces, antes, en el pasado, era solo esa parte física de cuidado, era verificar pues, que estuviera bien de salud, verificar que no me fuera a golpear con algo, el protegerme frente a que me fuera a dar alguna infección, frente a alguna enfermedad, presión, azúcar, entonces yo no tenía que comer saludable, ir al médico, pero ya el autocuidado comprende una serie de aspectos de nuestra vida que no es solo la parte física, es cuidar de nosotros mismos desde la parte física, desde la parte emocional, desde nuestra salud mental, y es generar una serie de actividades que permitan que nosotros podamos promover y proteger nuestra salud, porque precisamente esa salud significa no solo la parte física, sino mental, emocional, la parte financiera también hace parte de uno de los aspectos que tenemos que cuidar. Nos pregunta Laura Sánchez desde Facebook, ¿cuáles son entonces los beneficios del autocuidado? Principalmente es el proteger y promover nuestra salud integral, o sea, poder nosotros asegurar que tengamos una buena calidad de vida y esa buena calidad de vida la podemos asegurar mediante el cuidado de nuestra salud principalmente, desde esos aspectos que les comentaba ahora. Nos pregunta Alejandra Echeverri, ¿cómo se debe mantener el autocuidado? ¿Cuáles son esas prácticas que yo en este momento debo adquirir y no puedo olvidar? Ok. Es muy difícil reorganizar o adherirnos a una rutina que nosotros no teníamos antes. Si de pronto nuestra cultura hubiese sido diferente en otros aspectos, de pronto no nos entraría o no sería tan complejo empezar a cuidarnos un poco más. Sin embargo, el decir que es difícil no quiere decir que sea imposible. Hemos escuchado desde otros aspectos que para que una actividad se nos vuelva parte de nuestra rutina tenemos que mantenerla mínimo durante 21 días. La verdad es que para que haga parte de nuestra rutina sí, debemos mantenerla durante 21 días o 3 semanas, pero para que realmente sea parte de nuestra cotidianidad tenemos que repetirla por más de 60 a 90 días, ¿ya? Entonces, a medida que yo logro estructurar una serie de estrategias o actividades que estén enfocadas a esa parte de autocuidado y las sostengan no solo por más de 21 días, sino por más de 60 o 90 días, es decir, 2 o 3 meses, pues va a ser mucho más sencillo que eso ya haga parte de mi cotidianidad. Eso en primera instancia. En la segunda, ¿qué son esas actividades que tengo que hacer? Esas actividades comprenden el mantener la salud física, entonces tengo que tener en cuenta que tengo que asistir a un médico de forma pues, frecuente, que no necesariamente tengo que ir al médico cuando ya estoy enfermo, que tengo que estar pendiente de que me hagan mis exámenes de rutina, que tengo también que cuidar mi alimentación,
que tengo que tratar de tener una alimentación balanceada. Si no conozco, si no tengo el conocimiento para poder decir qué es exactamente esa alimentación balanceada, tengo que levantar la mano y decir, bueno, entonces tengo que buscar ayuda, alguien que sepa acerca de la parte de alimentación, entonces nutrición, y poder hacer mediante lo que tengo a mi alcance una dieta estandarizada que me permita suplir todas esas necesidades y cuidar de esa parte de la alimentación. Desde la parte emocional y la parte de salud mental, lo que es la higiene del sueño son una serie de normas que son principales para poder cuidar nuestra parte emocional y nuestra parte de salud mental. Las normas de higiene del sueño son esas reglas que yo tengo que chequear para poder asegurar un buen dormir y asegurar que puedo descansar. Y eso incluye acostarme todos los días a la misma hora, levantarme todos los días a la misma hora, independiente que sea el fin de semana o no, tratar de evitar las siestas durante el día y que si definitivamente tuve que tomar una siesta, no sea mayor de 30 minutos. Si soy una persona que le gusta consumir cafeína y yo veo que eso no me interfiere en mi patrón de sueño, bueno, no hay ningún problema. Pero si soy una persona que se da cuenta que la cafeína no estimula o las bebidas oscuras, tengo que tratar de que estas bebidas, como la Coca-Cola, como la Pepsi, como los tés y bueno, el café, debo tratar de consumirlas en un periodo durante el día que no vaya a sobrepasar las 3 o 4 de la tarde para poder evitar que ese estímulo esté durante la noche. Tengo que tratar de realizar ejercicio. El ejercicio físico no solo cuida de nuestro aspecto físico, de nuestra salud física, sino que también nos ayuda con la higiene del sueño. Ese ejercicio es recomendado que se haga durante el día, ya sea en la mañana o en la tarde, pero ojalá en un horario que sea 2 horas antes de esa hora que yo escojo para acostarme. A medida que todas estas actividades las logro sostener por el tiempo que les recomiendo, es mucho más fácil poder implementar ese autocuidado. Y desde la parte emocional y salud mental, es muy importante poder identificar, y lo hemos logrado hacer muchas personas durante este tiempo en que hemos estado encerrados, hemos logrado identificar qué nos gusta, qué no nos gusta, conocernos un poco más y entonces mirar de esas actividades que nos gustan, que nos gratifican, qué puedo implementar en mi rutina por lo menos unas 2 o 3 veces a la semana. El sentarme conmigo mismo, expresar mis emociones, el escribir un diario también permite esa expresión de emociones y ayuda a que podamos descargarnos y que podamos cuidar de nuestras emociones también. Muchas gracias. Nos pregunta Camila López desde Facebook, ¿cómo debo compartir, cómo puedo compartir también el autocuidado a mi familia? ¿Qué estrategias puedo utilizar? La estrategia principal es la parte de la educación. Es muy difícil en este periodo de cuarentena la convivencia, se nos ha vuelto complejo. Los que vivimos solos no tenemos ningún problema, pero los que viven con familia, con pareja, con los hijos, y que ahora tienen que adaptarse a esta nueva cotidianidad de estar trabajando desde casa, del colegio desde casa, de ver 24/7 a ese otro con el que yo convivo, entonces empiezan a tener ciertas dificultades. Y aparte de esa dificultad en la convivencia, pues vienen también las dificultades del autocuidado, porque entonces todos queremos que prevalezca o que prime las necesidades de cada uno. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones principales para poder que todos podamos adherirnos al autocuidado? Es la parte de la educación. Si esto me genera un conflicto, si yo tratando de proteger a los otros me doy cuenta de que aquí se presenta un problema, no me gano nada con engancharme en ese proceso. Es mejor invitar a esos otros que conviven conmigo a que podamos de pronto identificar una charla, una conferencia, algún proceso educativo donde nos enseñen y podamos aprender todos por qué es importante precisamente estas actividades de autocuidado. Otra medida también que podemos tomar para poder cuidar de esa convivencia en familia o en casa es que podamos, dentro de nuestros programas de actividades, poder repartir las funciones de los quehaceres del hogar, que podamos darnos el espacio para que todos participemos de esas actividades, que cada uno sepa cuál es su función y que esto haga parte de una conversación y un acuerdo entre todos, que no sea algo autocrático que dice es que Pepito Pérez hace esto y fulanita hace lo otro porque yo lo digo. A medida que se generan acuerdos y a medida que se invita a la familia a participar y construir entre todos, es mucho más sencillo que esa parte conflictiva mejore. Y si definitivamente es muy difícil, el invitar a asistir a estos procesos de educación hace que sea más sencillo que la familia lo comprenda
cuando proviene de un externo que está capacitado a que yo entre en conflicto con mi familia tratando de decirle que se cuide. Nos pregunta Ana María desde Instagram: mi hijo está muy motivado con su celebración de cumpleaños y no sé cómo explicarle que no podemos realizarle la fiesta grande que él deseaba. ¿Cómo lo puedo hacer? Bueno, volvemos a ese escenario donde con los chicos toca hablar en el lenguaje dependiendo de su edad. Si es un niño muy pequeño, es importante tratar de mostrarle el escenario en el que nos encontramos, una herramienta o un truco es mediante el juego, y en muchos casos como esto, nuestra cotidianidad ha cambiado, pero no quiere decir que en algún momento no podamos tener algunas actividades más adelante diferentes de las que tenemos ahora. Podemos quizás negociar, entrar en esa negociación y ofrecer, bueno, en este momento tenemos ciertas limitaciones, explicarles ese por qué, poder ofrecer una celebración diferente, pero que esta celebración actual no va a eliminar lo que pudiéramos hacer en otro momento. ¿Qué quiere decir? Pues quizás este año no vamos a hacer la celebración que siempre hacemos, donde van a ir todos tus amigos, donde vamos a estar aquí todos jugando, nos vamos a ver en línea, vamos a comprar una torta, vamos a celebrar nosotros en familia, te vas a ver con tus amigos en línea, pero en otro momento vamos a poderlo celebrar con el resto. Y eso le permite al niño también entender que esto no va a ser todos sus cumpleaños igualitos así siempre, que va a haber otro momento donde quizás no sea idéntico como como compartía antes, pero que puede existir la posibilidad de que tenga un escenario diferente, y eso le va a permitir entrar en esa negociación. Nos pregunta Francisco desde Instagram: doctora, fui positivo para COVID, gracias a Dios lo pude superar, pero tengo mucho pánico a continuar con mi vida. ¿Tiene consejos para mí? Bueno, enfrentarse a una enfermedad, la que sea, es una situación difícil. Enfrentarse a un diagnóstico de diabetes, enfrentarse a un diagnóstico de hipertensión, el haber tenido un infarto, el haber tenido una enfermedad de la parte de salud mental, y en este caso el haber tenido una infección por COVID puede ser algo atemorizante. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? En primera instancia, que lo que conocemos acerca del proceso de la infección es que es una infección que se resuelve. Entonces tenemos que tener en cuenta las recomendaciones que nos dé nuestro médico, hasta cuándo vamos a mantener el aislamiento según lo que nos recomiende el médico, y de ahí en adelante tomar las medidas que tengamos que tomar independiente que hayamos tenido o no el COVID, porque de alguna u otra forma la infección se termina, no vamos a terminar positivos para toda la vida. Entonces, cuando ya se complete ese tiempo que nos recomienda nuestro médico, hay que continuar las mismas medidas que hemos tenido, como si hubiéramos estado, como si no hubiéramos estado infectados. Se completa el aislamiento y continúan las medidas de bioseguridad. Si podemos adherirnos a eso y a las recomendaciones que nos dé nuestro médico de esa parte, va a ser mucho más fácil poder afrontar ese tiempo en el cual sabemos que hay que hacer un aislamiento, pero que va a culminar en algún momento, y después recuperar nuestras actividades dentro de la nueva cotidianidad. Nos pregunta Sebastián Zamora desde Facebook: ¿el autocuidado está relacionado con mi forma de ser? No relacionado con la forma de ser, pero sí cómo lo podemos reestructurar en nuestra vida. Se puede asociar mucho a esa que tanto nos adherimos a ciertas rutinas. Por eso para algunos es más sencillo o más difícil poder adherirse a unas rutinas, por ejemplo desde la parte del ejercicio, y para otros es más sencillo poder adherirse a esas rutinas donde yo tengo que tener una adecuada higiene del sueño. Pero a medida que logramos reorganizarnos y tener, a veces es mucho más sencillo como tener un cronograma, donde yo estoy chequeando eso que planifiqué o eso que digo que voy a empezar a hacer. A medida que se tiene ese cronograma, a medida que yo logro obligarme las primeras semanas a poder cumplir ese cronograma, va a ser mucho más sencillo. A todos nos van a costar unas cosas más que a otros. Eso depende mucho, sí, de nuestra forma de ser. Pero el poder implementarlo y el poder sostenerlo no va a tener que ver con nuestra personalidad como tal, sino con nuestro deseo de cuidarnos y de tener una mejor salud. Jairo Castaño nos pregunta desde Facebook: ¿mi familia debe estar incluida en mi proceso de autocuidado? Así es, sí.
Como lo mencionábamos ahora, sobre todo cuando convivo con mis familiares, no puedo pretender tener toda una rutina solamente para mí y que el resto no haga parte de esa rutina. Cuidado de salud o cuidado de mí mismo, si yo convivo con otras personas, también implica el cuidado del resto, porque la convivencia con ese resto hace parte de mi salud emocional y de mi salud mental. Entonces también es importante invitar a esos otros a que empiecen a implementar ciertas actividades también, tanto individuales como grupales, para que podamos cuidarnos entre todos. Nos pregunta Andrés Sánchez desde Instagram, ¿cómo puedo ayudarle a otras personas que no son parte de mi familia a que adhieran ese autocuidado en esta nueva normalidad? Sobre todo mediante la parte de la educación, que era lo que yo les comentaba ahora. A medida que yo logro promover a través de la educación por qué es importante, qué actividades hago yo, qué me genera a mí eso, qué gratificación obtengo o qué resultados veo, es mucho más fácil que ese otro al que le quiero enseñar o al que quiero invitar pueda haber elementos positivos o pueda haber resultados positivos de esas actividades que yo he implementado desde mi autocuidado. Diferente a lo que a veces sucede de entrar en conflicto con esa persona que quiero educar o con esa persona que quiero que se cuide, señalándole: es que estás haciendo esto mal, miras que vos no te cuidas, miras que vos no haces esto bien. Es mucho más difícil que esa persona se adhiera si yo empiezo a señalarlo y a juzgarlo, mientras que si yo lo invito a que conozca lo que yo he hecho o lo que me he instruido en lo que tenemos que hacer y le muestro los beneficios, va a ser mucho más sencillo que esa persona se adhiera y pueda ver esos beneficios y diga: bueno, también tengo que hacerlo, mira que esto es bueno. Es muy diferente esos dos escenarios, por eso el entrar en conflicto del juzgar no es lo más recomendado, sino el invitar desde la parte de la educación. Nos pregunta Ana María Ramos desde Instagram, doctora, me encuentro algo preocupada, yo estoy implementando el autocuidado con mi familia, pero cada fin de semana mis vecinos están realizando fiestas y reuniones. ¿Cómo podría extender ese proceso con los vecinos de mi conjunto? Es complejo, es muy complejo, ahí tenemos que recordar varias cosas. En primera instancia tenemos que recordar qué es lo que está bajo nuestro control y qué no. Bajo nuestro control a veces ni siquiera está el comportamiento de nuestra familia y las personas con las cuales convivimos. Sin embargo, el poder hablarlo, el poder ponerlo sobre la mesa y discutirlo entre todos y poder ver los beneficios, las ventajas y las desventajas, pues es mucho más práctico y se hace mucho más sencillo el poder entrar o llegar a acuerdos para podernos cuidar entre todos. Cuando tenemos una convivencia, por ejemplo en una unidad, sabemos que también hay situaciones que no podemos controlar, porque yo no puedo controlar ese otro cómo vive en su casa, qué hace, qué deja de hacer, pero hay un manual de convivencia en la unidad o en el condominio donde yo me encuentro. ¿Qué está bajo mi control? El poder de pronto llegar a esa persona que está a cargo de nuestra seguridad o que está a cargo de esa administración y hacer una solicitud desde la parte educativa, desde la parte de la preocupación que me genera a mí, el que veo que otras familias no se estén cuidando y estén de pronto rompiendo esas normas que tenemos que cumplir ahorita. Pero también tengo que entender que hay cosas desde esa parte que no están bajo mi control y tengo que ver cómo me empiezo a adaptar a eso que no puedo controlar. ¿Qué está bajo mi control entonces? El poder notificar, el poder invitar desde esa parte de autoridad que hay en la unidad, coger y decir: venga, es que yo estoy viendo que está ocurriendo esto, ¿por qué no miramos qué estrategia podemos hacer? Invitemos a los vecinos entonces a una charla, a una teleconferencia, a que se den cuenta que definitivamente tenemos que tomar otras medidas y hay cosas que no se pueden hacer, ¿ya? Si definitivamente eso no funciona, pues ya a esa persona a la cual le hemos escalado la situación, que será el administrador de la unidad, del condominio, pues tendrá que tomar una serie de medidas y tendrá que tomar una serie de acciones que ya son su responsabilidad y que no hacen parte de la nuestra ni de nuestro control. Pues a medida que también vemos hasta dónde llegan nuestras acciones, pues podemos mirar qué tanto podemos trabajar, pero también tengo que trabajar sobre eso que yo no puedo controlar, cómo hago para soltarlo para que tampoco me vaya a cargar a mí. Bueno, doctora, ya para cerrar,
regálenos 5 consejos para aprender un verdadero autocuidado en esta nueva normalidad que sabemos va a ser por un buen tiempo y ya pues por el resto de la vida. Así es, bueno, entonces en primera instancia lo que tengo que tener en cuenta es aprender a conocerme a mí mismo, entonces a conocer cuáles son esas cosas que me gustan, cuáles son esas cosas que no me gustan, qué he notado en estos 3 meses que hemos estado en aislamiento, qué es lo que me genera angustia, qué es lo que me genera temor, qué he observado, qué ha cambiado en mí, que si estoy durmiendo, que si no estoy durmiendo, que si he tenido dificultades en la parte de la alimentación, que si bajé de peso. Y a medida que logro en primera instancia conocer eso que ha cambiado, eso que me ha impactado, pues es mucho más fácil generar estrategias. La primera es tratar de tener una rutina de ejercicios durante el día, que podamos hacer siquiera 5 veces a la semana algo de actividad física, como les decía ahora, que esa actividad física ojalá sea en horas de la mañana. Si nos queda muy difícil, entonces que sea durante el día, ojalá 2 horas antes de irnos a acostar. Mantener esas normas de higiene que les comenté ahora, esas reglas para poder asegurar un buen dormir es muy importante para poder asegurar tanto nuestra salud física como nuestra salud emocional. Empezar a tener actividades donde yo pueda expresar mis emociones. Si mis emociones las puedo expresar mediante la escritura, mediante conversar con una persona de confianza, a través de la videollamada y la conexión con mis familiares, entonces tengo que empezar a implementar esas actividades también. Poder tener actividades de ocio que me generen gratificación. Hay personas que les gusta realizar sopas de letras, crucigramas, hay otras que les gusta bailar, que el mismo ejercicio les genera gratificación, que pintar, que dibujar genera gratificación, entonces realizar esas actividades también. Y no está de más tratar de abrir un poco nuestra mente y empezar también a conocer otras estrategias que pudieran beneficiarnos, que le han beneficiado a otros. Lo que es la implementación del mindfulness, de la meditación, de los ejercicios de respiración consciente que los pueden encontrar en YouTube, en cualquier video que busquen, hay como 10.000 videos de respiración consciente y de meditaciones básicas. La implementación del yoga puede ser también una actividad muy importante para poder cuidar de nuestro bienestar físico y de nuestro bienestar emocional. Bueno, Doc, te agradecemos mucho por este espacio. Gracias a todas las personas que se han conectado el día de hoy con nuestro Doctor Responde.